ser contador, integró el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de la Nación, es asesor, contador por el Gustavo Vélez, también, como decíamos, llevó adelante causas como sobresueldos de la CID, también en torno al tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les quiero agradecer a la Alameda, a la Red Antimafia por esta nueva invitación a participar otro año más en estos eventos que los consideramos muy importantes en cuanto a su objetivo de unificación y de cambio de opiniones y trabajo conjunto sobre problemáticas realmente muy graves que nos preocupan, que la sociedad argentina está y debe estar muy preocupada por el impacto que tenemos. Esto no estamos hablando de trámites, de gestiones, de cuestiones judiciales, no sé, civiles o de un juicio de un vecino contra otro, sino que estamos hablando de cosas mucho más graves, más delicadas, que vienen incidiendo muchísimo en la vida de los argentinos, en la individual y la colectiva, y creo, lamentablemente, en este tema que nos toca en este panel, que es el narcotráfico, muy probablemente, si no hacemos algo importante, y creo que por más que lo hagamos también, esta problemática nos va a afectar por los próximos años y mucho. Por lo tanto, se me ocurre que todo aquello que se nos ocurra como idea, como solución creativa a este problema, y no solo desde el ámbito de la justicia, sino de los gobernantes, de las asociaciones civiles, de la sociedad civil, de las personas individuales, todo aquello que nazca con inquietud y sea, sean ideas que sumen a tratar de parar en alguna forma este flagelo, deberían tenerse en cuenta, deberían considerarse más allá de las muchas experiencias que nos traen desde otros países, como ocurrió hoy en el panel introductorio, la experiencia de Italia y de otros países. Es muy interesante estudiarlas y ver hasta dónde esas experiencias pueden ser aplicadas en el nuestro país y bueno, podamos ahorrar parte del camino. Pero la realidad que yo veo, la realidad que me parece con la cual nos enfrentamos nosotros, es complicada. Si uno acepta la realidad, creo que a partir de aceptar esa realidad está la posibilidad de tomar, además de tomar conciencia, adoptar iniciativas del tamaño de esa realidad, del tamaño de esa problemática. Como les dijeron en la presentación, yo soy contador, yo provengo de los números, soy un simple contador, como alguna vez me lo dijo un juez para, digamos, de alguna manera, no valorar demasiado las posibilidades del aporte que nosotros podemos hacer. Pero de cualquier forma, yo creo que uno de los aspectos importantes de atacar, no solo el narcotráfico, sino también otros delitos graves, los cuales afectan a la sociedad, es a través del cuestionamiento del ataque, del seguimiento del dinero. Y sobre eso sí creo que podemos hacer algún tipo de aporte, hacer alguna clase de sugerencias. La pregunta que nos hacemos en principio, ¿asistimos al fin de la impunidad? Esta pregunta tiene muchas alternativas en cuanto al planteo y en cuanto a las respuestas. Como aquí se dijo, y es cierto, que el tema del narcotráfico tiene una íntima relación con todo lo que se vincula con la corrupción, porque sin ciertas veñas, sin ciertos mecanismos aceitados en los gobiernos o en otros poderes, la misma justicia, la policía, los organismos de seguridad, este fenómeno del narcotráfico no es posible que progrese, que se desarrolle. Bueno, lo cierto
y es que no cabe ninguna duda que el aspecto económico tiene una influencia enorme en que tengamos o no más o menos expansión de este fenómeno del narcotráfico en función del crecimiento económico de las organizaciones criminales. Y ahí es donde nosotros decimos que podemos llegar a apuntar. La corrupción, decimos, mata. Y si no, miremos el caso de Once, como uno de los tantos ejemplos, pero para los argentinos uno de los más recientes y más dolorosos. La droga también mata. La droga también mata. Y si no, nuevamente, si vamos a los ejemplos, miremos lo que pasó ayer con San Miguel. Esto es tremendo. Nos puede pasar a cualquiera, puede pasarle a un familiar, un amigo de cualquiera de nosotros. Lo lamentable es que este fenómeno está increyendo, está cada vez siendo más significativo, más importante. ¿Podemos hacer cosas para pararlo? Bueno, sí, claro, podemos hacer muchas cosas. Estamos en condiciones, yo creo que estamos en no muy buenas condiciones, pero tomar conciencia de esto también es importante. Juntos, droga y corrupción, como se dijo acá, son las organizaciones mafiosas. Si bien en alguna exposición anterior del panel inicial se ha señalado con acierto que las mafias apuntan en cierta medida a su crecimiento económico, buscan el dinero, también se aseveró de que ese es uno de los objetivos y el otro objetivo es el poder, la búsqueda del poder. También es cierto, pero yo creo que de alguna forma un paso previo al alcance de ese poder es obtener y acumular la mayor cantidad de dinero. Si no hay dinero, no se puede crecer, no se pueden comprar voluntades, no se puede engrandecer un negocio criminal como es el narcotráfico. Y luego sí, otro escalón superior, posterior, es el alcance del poder. O accediendo a ese poder es como también se abre camino para que ese narcotráfico crezca, se desarrolle y los límites sean cada vez más imprecisos en cuanto a la posibilidad de tocarlos. ¿Qué pasa con las influencias que tienen las personas o las entidades o los organismos que están ligados con las investigaciones, con quienes tienen que de alguna manera incidir de alguna forma en esas investigaciones? Estamos asistiendo en estos tiempos a unas realidades que, si bien se están dando más que nada en el área de todo lo que tiene que ver con corrupción, con delitos contra el Estado, yo creo que pueden darnos unas cuantas señales para quienes nos preocupamos por estos temas, para ver cómo funcionan los sistemas o el sistema de contrapeso y poder, como para poder alcanzar o tener alguna perspectiva de delimitar esta problemática del narcotráfico. Fijémonos en algunas cuestiones. En estos últimos tiempos, en todo lo que se vinculó con la cuestión de la corrupción, ¿qué pasó con aquellos grupos, aquellas organizaciones, aquellos poderes establecidos del gobierno, de la justicia, de los legisladores, de la propia sociedad civil? ¿Y cómo han jugado como para contrarrestar la problemática del crecimiento de la corrupción? Según mi criterio y a modo de resumen, yo diría, en tema corrupción, la justicia ha actuado, un poco temerosa, sin ir a buscar las razones del por qué, pero un poco temerosa, bastante, y lentamente, despacio y en forma temerosa. El periodismo, que
que es otro factor de poder importante, ha sido en los últimos años muy activo, bastante activo, por las razones que fuera también. Fue más veloz de la justicia y quizás una confrontación entre el poder y el periodismo hizo que ese periodismo fuese un poco más activo como autodefensa o como forma de defenderse a sí mismo. ¿Qué pasó con el poder político? Y en esto involucro a la política de los partidos políticos oficiales, los partidos políticos opositores, a todos. Yo creo que de cierta forma actuaron, diría en general, por resumirlo solo en una palabra, ciertamente como cómplices. Lamentablemente no fue así. Fueron cómplices porque escucharon, vieron pasar las cosas y no introdujeron grandes cambios sobre lo que venía pasando. El Poder Legislativo tuvo una escasa presencia en todos estos últimos años. El Poder Ejecutivo fue cómplice. El Poder Ejecutivo fue cómplice, y esto es mucho más grave. Y también, en cierta forma, presidente en el ataque de esta problemática de la corrupción. ¿Y qué pasó con la sociedad civil? Que también es un factor de poder. Somos todos nosotros, la sociedad civil, las organizaciones civiles. En realidad, desde el punto de vista de la seguridad de las organizaciones civiles, los organismos que están organizados, que están de alguna manera conformados justamente para atacar estas cuestiones, han tenido realmente todos estos últimos 10, 12 años una actividad escasa. Para mi modo de ver, no ha sido importante, fue escasa. Y la actividad que sí se ha notado ha venido, digamos, quizás en forma directa, a través de distintos tipos de manifestaciones por grupos de la sociedad, pero vino por oleadas. En momentos aparecía porque había una reacción a cierta problemática puntual, salíamos muchos de nosotros a la calle, hacíamos una manifestación y a la semana, al mes, a los 2 meses nos olvidábamos y la cuestión seguía adelante como venía. Este es el tema de la corrupción. ¿Qué pasa con el narcotráfico? ¿Qué pasó con el narcotráfico hasta ahora, que viene creciendo, apareciendo y no sabemos bien qué es lo que nos puede ocurrir, la relación de los factores de poder con este tema del narcotráfico? Hasta ahora, yo diría, la justicia ha actuado de forma desarticulada. Yo diría, en cierta forma, ha sido inoperante, ha tenido cierta imposibilidad de resolver los problemas del narcotráfico. El periodismo, yo diría, si bien aparecen algunos comentarios, pero comparando con lo que pasa con la problemática de la corrupción, con lo que vino pasando, yo diría que el periodismo estuvo más o menos ausente en el tema del narcotráfico. El poder político, ni hablar, ausente. La sociedad civil, también. La sociedad civil no se ha levantado porque quizás no ha sabido, no ha podido, pero la realidad es que en estos años la sociedad civil ha estado ausente. El poder legislativo, ausente, indeciso, indefinido, el poder ejecutivo ausente, el poder ejecutivo, repito, ausente, por la vigencia solo aparente. Ahora, nosotros no solo queremos un poco hacer un relato de la historia, lo que nos preocupa es el futuro. Nos preocupan las propuestas que podemos llegar a hacer hacia el futuro inmediato. ¿Y cuáles pueden llegar a ser esas propuestas? O las expectativas. En cuanto a la justicia, el poder judicial, y a través principalmente de ciertas decisiones de la Corte Suprema, se está conformando una base de información, este es un tema interesante, una base de información de todas las causas vinculadas con el narcotráfico. Se está poniendo en marcha ciertas acciones vinculadas con la capacitación de los funcionarios, de los juzgados, de aquellos que tienen cierta incidencia de temática. Con respecto al poder legislativo, bueno, ojalá se produzca lo que se viene anunciando, que es el tratamiento y sanción, con poca chance, creo yo, de la ley del arrepentido, de la cual se viene hablando tanto, de la extinción de dominio, de estas otras normas que mencioné
mencionó recién el doctor Belobarro, que es quitarle los bienes a los narcotraficantes. Y con este panorama creo que lo que tenemos por delante es una situación frente al narcotráfico que avanza sistemáticamente de forma organizada, no muy alentadora. Yo diría que tenemos que preocuparnos bastante. Quizás las malas noticias no son las mejores noticias que uno quiere dar, pero son, creo que, las más prudentes frente a una realidad. Y lo que sí creo que en todo esto, el tomar conciencia y que la sociedad civil, a través de las formas de la resolución posible, pueda ponerse en movimiento, esto podría ser bastante interesante y positivo. Nosotros, desde una ONG que conformamos, que se llama Contadores Forenses, estamos tratando de ver alternativas de cómo encarar esta problemática y transferir o transmitir este problema a la sociedad. Y se nos ocurrió, más allá de hablar de números, más allá de traer malas noticias, como en este caso, informar a través del arte, de la teatralización. Y hemos realizado un pequeño video de 3 minutos que les pido con un poquito de paciencia, si Lucas lo pone en funcionamiento, que lo pasemos y que luego de eso hablemos un minutito y ahí cerramos. ¿Y cómo se detiene el narcotráfico? Desde hace un año, en la escuela esperan a los chicos todos los días para venderles droga. Y poco a poco, como si fueran amigos, los hacen clientes. Cada vez son más. ¿Y lo denunciaron a las autoridades? Sí, a todas, pero nadie hace nada. Y si lo agarran, a la semana lo reemplazan. Es un negocio que no para. Ya van 2 veces que reconozco a uno de ellos en el cajero, justo antes de que cierre el banco. Mira, se le cayó los otros días cuando salía. Tiene el número de cuenta y todo. Debe ser el encargado de depositar lo que recaudan. Muy bien, Graciela. Con esto lo agarramos. ¿Cómo? ¿Vos sabés lo que es Contadores Forenses? Mirá, somos una ONG que utiliza datos como este para investigar transacciones y a sus involucrados. ¿Y después qué hacen con eso? Bueno, así se consiguen las pruebas para secuestrar las ganancias, tanto del tipo de la esquina como de sus jefes. Y si no hay ganancias, el negocio desaparece. Claro, Juan. Combatir el narcotráfico como negocio es la solución. Exacto. Bueno, ahora lo sabés. A este cabecilla lo enganchamos por la guita. Bueno, no sé si el mensaje se comprende. Nosotros los contadores tenemos un problema incluso más serio que los jueces, de dar a conocer o ligar la temática económica, financiera o contable con lo que es la sociedad. Pero si pensamos por un momento que el objetivo final del narcotraficante, como de quien comete delitos contra el Estado u otros delitos graves, ¿cuál es? El objetivo es ganar plata, ganar mucha, acumularla, tenerla, reinvertirla en el negocio, comprarse bienes, lavarla, después entrar en ese proceso. Si nosotros de alguna forma, a través de la sociedad civil, además de la actividad que hacen los jueces, los gobiernos, los organismos de control, en este caso la UIF, la FIP u otros organismos de control, además de todo eso, la sociedad civil, nosotros estamos alerta y buscamos la manera de canalizar, quizás haciendo ese aporte entre muchos, entre todos, podamos
aportar justamente el granito de arena para primero tomar conciencia y después empezar a parar este fenómeno que realmente nos preocupa y nos afecta a todos nosotros. Si quieren ver o transmitir este video a algún amigo, a algún conocido, en YouTube lo encuentran bajo ese título del final del video que se llama "Lo enganchamos por la guita". Es decir, es fácil de localizarlo, o si no también en el blog de Contadores Forenses. Creo que llegó el momento de